Vamos a seguir conversando sobre temas que le importan y le impactan en el día a día. La Uno salud. de esos es efectivamente la movilización de los funcionarios y funcionarias de la salud. Y este tema es importantísimo y queremos aclarar muchas cosas. Y para eso estamos hoy con la presidenta de la FENATS, Karen Palma, con quien vamos a conversar sobre las demandas de los funcionarios y funcionarias de la salud, para aclarar a muchas personas que han hecho comentarios que me parece interesante que vayamos aclarando. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por supuesto, como siempre. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo va la movilización? ¿Cómo le fue con la ministra? Claro, ¿qué ha pasado? Ya. ¿Cómo van? ¿Las han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han recibido? Cuéntanos, por favor. Lo último que nosotros supimos era que se habían tomado simbólicamente el Ministerio de Salud, ¿no? Sí, Esa eso fue el viernes, claro. Bueno, a partir de ese día nosotros hemos convocado un paro desde ayer. Ya tenemos varios establecimientos que se han ido sumando, dijéramos, a todo lo que tiene que ver con la movilización a lo largo del país. Y respecto al tema de si nos ha recibido alguna autoridad, hasta ahora solo hemos hablado con el subsecretario, la ministra no hemos tenido ninguna reunión. Y hay que decirlo, es de extrañar, entendiendo que ella es la responsable política de la cartera, que teniendo paros en la atención primaria, teniendo paros en la atención secundaria, que somos nosotros y nosotras, no se tenga la mínima, dijéramos, consideración con las organizaciones de poder escuchar cuáles son las demandas y cuáles son los problemas que atañen al sector. Efectivamente. A ver, hay un tema que son el despido de 12.000 funcionarios de la salud que trabajaron un tiempo, o sea, fueron contratados por la crisis, ¿no? Después el gobierno anunció que 6.000 iban a permanecer en el sistema de salud, iban a despedir a 6.000 más. O sea, de los 12.000, 6.000 se iban, 6.000 se quedaban. ¿Eso en qué está? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han discutido? ¿Qué han resuelto con eso? ¿No hay cambios? Sí, yo igual quisiera aprovechar porque creo que eso empieza a enredar las cifras. Por favor, aclare, por favor. Bueno, durante la pandemia se contrataron en total más de 32.000 trabajadores y trabajadoras para atender la pandemia. No 12.000, 32.000. Mira, qué más de importante 32.000. decirlo. Y Estamos eso hablando entre distintos tipos de trabajadores. Claro, los de que la hacían salud. los testeos, los que iban a hacer visitas a los domicilios, los que estaban en el aeropuerto, los que estaban en cama UCI, etcétera. Perfecto. Pasó el tiempo y se despidieron en total 20.000, porque se terminaron los testeos, porque se terminó una serie de condiciones que daba la propia pandemia. Y quedaron 12.300 en el caso de salud hospitalaria. Ahora, ¿qué pasó con esos 12.300? Vino su empleador y les dijo: ustedes ya no van a hacer pandemia, no van a atender solo pandemia y van a pasar a atender las labores habituales. Entonces los vamos a instalar a los kinesiólogos en temas de rehabilitación, a otros en cama UCI, a los otros en pabellones, etcétera, y los repartieron en la red. Eso hace más de un año. Entonces esas personas, y esto es súper importante aclarar, Karen, porque hay mucha gente que, como que yo lo vi en las redes sociales, que tú lo pones, nosotros hemos cubierto esto desde el principio. Entonces ayer me puse a revisar algunas respuestas. No lo hago muy habitualmente por salud mental. Me puse a revisar respuestas y decía algunas cosas como: oye, pero ellos sabían del principio que no lo iban a echar. Entonces, con la solidaridad típica del chileno. claro, que no iban a seguir porque estaban contratados por una cosa en particular, digamos. Pero esas 12.000 personas de las que tú estás hablando ya no eran parte entonces de la pandemia, digamos. O sea, sí en algunos casos de esto COVID extenso, digamos, pero ese tipo de personas, o sea, eso va a seguir durante mucho tiempo, digamos. Ya son personas que efectivamente quedaron con una enfermedad crónica, Claro. Y que antes no existía. Pero sí fueron absorbidos por el sistema porque eran necesarios esos otros 12.000 de los que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Entonces hay que decir que se confunde acá lo financiero con lo operativo. Entonces se dice: se acabó la plata de la alerta sanitaria,
pero no se da cuenta de que para que funcione el sistema, estos 12.300 ya estaban incorporados a la red. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con los días que han pasado ya el viernes, a pesar de toda la presión, incluso en el Parlamento, la Comisión de Salud del Senado, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se despidieron igual 2.500? Eso es lo que se informó, salvo excepciones de directores de servicio que decidieron no hacer caso de lo que se planteaba el Ministerio, porque genera un daño tremendo en la red. Ayer estuvimos con un turno completo de Aysén que va a ser desmantelado. Aysén, una localidad en que... No debe estar lleno de lugares donde ir a atenderse. Claro, Aysén, me imagino. claro. Entonces un turno completo. Valdivia, hoy día le están desmantelando, hoy día ya 20 camas de alta complejidad. ¿Qué significa esto? Significa que la gente del alrededor, que su único hospital base es Valdivia, ya no puede ir a atenderse a Valdivia y tendrá que ir a otra región porque si tuviera una situación grave. La pandemia también nos dejó algunas ventajas, y es que la red se fortaleció, sí, sobre todo en regiones. Y lo que se está haciendo hoy día es desmantelarla. Y también nosotros lo que hemos... necesario. Claro. Y además con lo que nosotros hemos dicho, porque una cosa es lo que pasa en Chile y otra cosa es lo que hace Chile también en el extranjero. Y fue a firmar un compromiso en la OMS el año 2022 por los trabajadores y trabajadoras de la salud. Ha suscrito distintos documentos porque no se descarta que pudiera venir una nueva pandemia. ¿Y qué se ha recomendado a nivel mundial? Cuidar a los equipos de salud, que son los que tienen que dar soporte en ese caso, mantener redes asistenciales, etcétera, etcétera. Entonces, uno ve que estamos haciendo todo lo contrario. Mira, estamos viendo además esta noticia que apareció hace muy poco, donde dice que senadores condicionan a aprobar el presupuesto de salud a revertir los despidos. Es una forma de presionar, ¿no es cierto?, el gobierno, porque efectivamente en el presupuesto 2024 aumenta, ¿no es cierto?, para salud. Eso está claro. El problema es que ¿qué hacemos ahora, este último trimestre, con las personas que estén enfermas? Finalmente, yo veo el escenario interesante desde varios puntos, ¿no? Porque además también hay mucha más gente que se está atendiendo en el sector público. Y eso parece que lo estamos dejando como un factor que no se está tomando en consideración. Y por otro lado tenemos una cosa impresionante. A la ministra de Salud, ¿quién sale a apoyarla? Un ex ministro de Salud altamente cuestionado como el señor Mañalich, quien dice que lo que están haciendo en el Parlamento es una extorsión. ¿Pero esto es una decisión política, de voluntad política o no? O sea, claramente, a nosotros nos gustaría que la ministra hoy día en el rol que tiene se preocupara un poquito más del sector público, tal de lo que tú dices, de este aumento de atenciones que tenemos, de cómo está funcionando la red, y quizás menos de establecer esta relación que tiene con las clínicas o con las ISAPRE, porque claro, uno si ve la representación para los trabajadores y trabajadoras de la salud de lo que significa Mañalich, tiene que ver con la externalización, privatización de la salud y todo lo que tiene que ver con el lucro. Él vino a instalar una política en nuestro sector que tenía que ver con eso, entonces extrañamente hoy día nos preocupa que salga en defensa de la ministra, entendiendo que hay hoy día un contrapunto, dijéramos, en lo que va a pasar con las ISAPRE y también en lo que está pasando con las clínicas. Porque hay que decirlo, o sea, hoy día el sistema público ha sido gran parte de los salvatajes hacia las clínicas a propósito de la venta de listas de espera y de otras prestaciones que se están haciendo. ¿Qué es la venta de listas de espera? Perdona mi ignorancia y no lo conocía eso. Yo sé más de salud primaria que de salud... Sí, bueno, la venta de lista de espera es, dijéramos, algunas operaciones que no se pueden realizar o acciones que no se pueden realizar en el sector público o que se busca a veces que no se puedan realizar, porque claro, uno dice cómo, y que se venden al extrasistema para que ellos los puedan realizar y tener una respuesta a los usuarios más rápido que el sistema público. Uno podría decir que nosotros no somos obtusos y eso podría ser un mecanismo de ir resolviendo problemas. La diferencia está aquí en que al sector público se le paga menos del valor y a los privados se les paga 3 veces el valor. Y eso está comprobado por los datos estadísticos. O sea, cuando si esa misma plata fuese al sector público para que ahí se hicieran esas operaciones o esos tratamientos que están esperando las personas, podrían hacerse a 3 personas más. Sí.
Ese es el tema al final. Ese es el tema al final, y ese es el tema que nosotros también defendimos, de que acá invertir en lo público significa Ahora, más para cobertura. eso habría que cambiar la ley. Yo estoy preguntando nomás aquí por desconocimiento, porque muchas veces, y aquí métele más plata. con lo que uno se encuentra es que con que el sistema está hecho y la ley está hecha para que tú no puedas seguir invirtiendo en el sector público y tengas por obligación que contratar una Bueno, es empresa el principio de privada. subsidiariedad. Hay un Exacto. problema con eso. Por eso pero lo estoy preguntando. Sí. hay un precio de mercado, digamos, ¿no? Que hay cierta demanda para una serie de procedimientos médicos, ¿ya? Y una oferta en términos de los médicos que existen. Entonces, se puede cobrar mucho más. En realidad, no es que se está cobrando más al sector privado, es que se está pagando menos al sector público. Porque Exacto. si uno imagina el precio de mercado por la cantidad de personas que necesitan y el costo, lo que hace el Estado es para el sector que ellos controlan, pagan menos. Cuando van al sector privado, si ellos no pagan más, el sector privado dice que no. Ahora, ese mecanismo de resolver emergencia funcionaría mucho mejor si existiera un 7% unificado. El Fondo Único de Salud lo que hace es que muchas personas que en este momento ocupan su 7% para comprar en el sector privado, ahora tendría que ir por el sistema central, público. Y entonces, porque hay mucho más demanda en el sector público, compran más. Hay un poder de compra, ¿no? Hay un poder, el monopolio es poder de los que venden, porque hay pocos que venden. El monopolio es cuando hay poder de los que compran. Y lo que pasa es si es 7% único, entonces el sector público puede decir al sector privado, vamos a pagar mucho menos. Eso no lo pueden hacer actualmente porque existe mucha demanda privada que suben los precios. Ahora, O sea, si Porque todos la gente está nosotros usando su 7% que tenemos para FONASA, comprar a ver directo. si te entendí bien, si todos los que tenemos FONASA no fuéramos a las clínicas privadas y fuéramos siempre al sector público, ¿tú crees que funcionaría mejor? Si el No. 7% que... No, No, dice no, el punto no es eso. No es el punto del financiamiento, el punto lo que está Exacto. explicando. A ver, Karen, explícalo tú, por favor. Sí. Desde tu punto de vista. Sí, lo que pasa es que hoy día nosotros no tenemos un fondo único de salud. No tenemos esa es un la sistema, diferencia. no tenemos uno. Y también por eso digo que llama la atención estos apoyos de pronto, porque también está en discusión hoy día eso, que entremos con la reforma de salud a un fondo único de salud, en que todos aportemos el 7% y tengamos una cobertura, comillas, básica para todos y todas. Universal. Universal. Básica universal. Ahora, ¿esto elimina a los privados? Y elimina no lo elimina. Lo que hemos planteado es que tienen que ser seguros de segundo nivel. Y si yo quiero ir a atenderme a la clínica, quiero hotelería principalmente, porque Eso es lo que, la diferencia. esa es la diferencia. Yo doy fe de eso. Sí, es la diferencia. Si yo quiero hotelería, puedo pagar mi seguro y puedo ir a las clínicas, etcétera. Pero hay un fondo universal que financia la salud pública y permite estos tratos que plantea. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Hassan. Hassan. Que plantea Hassan, porque acá lo que va a hacer es que el sistema público tenga el monopolio para poder plantearle a los privados, te voy a comprar esto, pero al precio que yo estoy planteando, y no hoy día los valores de mercado que sorpresa, eso decía la convención, sorry, en oftalmología, en diálisis, se compran servicios permanente y diariamente al sector privado. Y esos diálisis, por una persona Hay que y decir oftalmología, emergencia. ¿cierto? Servicios de oftalmología pagan 3 veces lo que se paga en el sector público. Y hay que comprarlo porque no hay suficientes servicios de diálisis públicos ni hay servicios de oftalmología como otros tantos. Yo puse 2 ejemplos nomás, Sí. Karen, pero hay muchos más servicios que se compran en el sector privado en 3 veces el valor de lo que se paga en el servicio público. Según Hassan, es porque el servicio público paga poco. Yo no sé, yo creo que cuando hubiera un fondo único de salud y las reglas las pusiera el Estado, diría, pago tanto. Bueno, eso es lo que acaba de decir. No, por eso lo También estoy se puede. diciendo. Por eso estoy diciendo. Sí. Sí. Nunca se dijo en la convención y nunca se ha cuestionado que se compren servicios a los privados. Nunca. Y que las clínicas presten servicio al Estado. Nunca. Es más, es imposible que hoy funcionara solo un sistema público, porque no está la infraestructura sin el sector privado. Entonces, aquellos que dicen, se va a ir todo a FONASA y va a llenarse de gente y no va a poder atender, es mentira. Lo que sí Y es hay que un las gran- reglas las va a poner el Estado con esta cobertura básica universal,
pero le va a comprar a los privados, porque no tienen ni siquiera la infraestructura. Entonces no mientan cuando dicen que todo se va a colapsar FONASA. No, van a seguir comprando al sector privado. Sí, bueno, solo para... perdona. Quería explicar. quería, porque completamente de acuerdo, estamos tratando de explicar una cosa bien enredada, pero súper simple si uno lo imagina cuando uno va a una tienda. ¿Por qué los precios de la salud privada son tan altas? Son realmente altas en comparación con el sector privado. Si uno va a una tienda, yo como persona, y compro mi manzana, ¿cierto? Después llega otra persona y llega y quiere comprar una manzana. Ya llega una muchedumbre, una turba de personas y todos están peleando para comprar las manzanas. Termina siendo una subasta, ¿cierto? Y sube el precio porque todos están compitiendo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Si llega una sola persona y dice, yo quiero comprar 500 manzanas, ahí cambia la cosa para la persona que está vendiendo. Porque en esas condiciones, mis 500 manzanas yo lo voy a tener que vender a un precio mucho más barato por unidad. Si no lo hago, pierdo este comprador que me va a comprar 500. Y no va a haber otra gente. Claro. Entonces, una vez que están comprados, esos 500 manzanas después se distribuye equitativamente entre las otras personas. Pero si se negocia de manera individual, yo voy y compro mi salud, otra persona va, suben los precios. Y eso es lo que está pasando. Entonces, con un sistema único, se bajan los precios. Que existe en Alemania, en Italia, en España, en Francia, en Portugal, en Suecia, en Suiza, en todas partes del mundo. Ya, pero Brasil. Volvamos a lo que está pasando en el conflicto principal, que es lo que le importa, me imagino, a muchas personas en este momento, porque lo que estamos conversando aquí es como lo macro, pero lo que pasa hoy, enfocados en lo que está pasando hoy, Karen. Exacto. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que se viene para adelante? ¿Cómo seguir avanzando? ¿Con qué ustedes estarían conformes que sucediera? Sí, bueno, nosotros le hemos planteado, primero en el tema de los despidos al Ministerio de Salud, que mantenga los contratos a lo menos a diciembre y que nos sentemos a revisar dónde están esos 12.300 trabajadores, qué es lo que están haciendo y efectivamente ahí se vayan tomando las definiciones que correspondan. ¿Por qué desafiamos nosotros al Ministerio de Salud a hacer eso? Porque tenemos a la ministra que no los ha recibido, y a la ministra, ¿no? Y a la gente de Hacienda, porque tenemos la certeza que esos 12.300 están dando una atención a los usuarios. Entonces, lo que estamos diciendo, bueno, si ustedes dicen que aquí hay gente que sobra, que está recibiendo un sueldo de más, no sé, veámoslo, comprobémoslo con datos reales. Y lamentablemente eso no ha tenido escucha hasta el día de hoy. Hoy día tenemos una reunión a las 4, sí, en el Ministerio de Salud, también con la gente de Hacienda. ¿Quiénes lo van a recibir? Hasta ahora el subsecretario, que es el que ha estado dando la cara en el conflicto, el doctor Osvaldo Salgado, que está de subsecretario de redes asistenciales, y entiendo que va alguna autoridad de Hacienda en la idea de poder ver, porque todo esto también se define por recursos, ¿sí? Acá nosotros, cuando partimos esto, lo que hemos instalado es que es bien difícil construir política pública cuando existen solo criterios financieros y no existen criterios sanitarios, para nuestro entender, que fue la misma crítica que hicimos al gobierno de Piñera durante la pandemia, que era acá se aplican criterios sanitarios, o sea, criterios financieros y no criterios sanitarios. Y también la ausencia de decir de un criterio político. Porque claro, sobre todo esto debiera haber un criterio político de decir, mira, son 6.000, pero hoy día el impacto que se está generando en la ciudadanía, en la gente, efectivamente es grave y tenemos que retrotraer la medida. Bueno, entonces no es nada extraño ese artículo que vimos en el Mercurio, Karen, donde Mañalich le da su apoyo a la ministra Aguilera. ¿Cuál es la imagen que ustedes tienen de la ministra Aguilera y por qué no ha sido ella la que ha conversado? La que ha sido su interlocutora válida. Bueno, nosotros tenemos una imagen bastante alejada de la realidad de lo que viven los trabajadores y trabajadoras de la salud. Lamentablemente no vemos como una autoridad que pueda ser cercana a los problemas. Estamos en una crisis bastante compleja, porque no solo tiene que ver con los despidos. Hoy día esto fue como lo que desencadenó esta idea de adelantar procesos de movilización incluso, porque después de la pandemia se nos comprometieron muchas cosas. Reconocimiento, reparación. Nosotros hoy día tenemos alrededor de 8.000 trabajadores y trabajadoras con secuelas post pandemia. Y algunos que incluso se están teniendo que acoger a invalidez a propósito de lo que ocurrió. Qué fuerte.
Entonces, claro, uno dice ayer aplausos, reconocimiento, reparación, y hemos insistido en lo mismo, y hasta la hora no tenemos nada. Se dio vuelta el capítulo, a nosotros que nos toca ir a muchas asambleas, a conversar con la gente. Hoy día tenemos de cada 3 trabajadores, 1 con problemas de salud mental. No, esa es la cifra que nosotros rescatamos. Un 30%. Claro, efectivamente, desde las patologías más simples hasta las más complejas. Gente que después de la pandemia se suicidó. Wow. A propósito de la carga que se vive, no es normal ver gente morir todos los días, ni con ese nivel de presión. Entonces necesitábamos un plan especial. Fue lo que se comprometió también en el programa de gobierno, un trato distinto a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y hoy día, hasta la fecha, no tenemos ninguna respuesta. Entonces también hay un poquito de agotamiento, de decir, sí, pues está bien, tenemos vocación, estamos para ponernos con la salud pública, pero ¿cuándo vienen las mejores condiciones laborales? Y en eso entran materias como carrera funcionaria, que yo voy a decir simple, es decir, que yo entro a un lugar de trabajo, tengo un salario acorde, porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Hay un gran reclamo. Dice, bueno, cualquier otra persona, sin, dijéramos, cuestionar a nadie, gana más que yo que trabajo en un hospital público y tengo que atender a personas. Nosotros tenemos de las escalas más bajas del sector público. Y decía que es entrar en un lugar con un sueldo adecuado y permitirme que yo en mi vida laboral vaya ascendiendo y cuando me vaya a ver jubilado tenga un salario mejor que el que inicié. Hoy día eso no ocurre. Hoy día el 75% está en los grados más bajos, que significa los sueldos más bajos. ¿Cuánta plata más o menos para que la gente le quede súper claro? Porque como que me parece súper importante dejarlo establecido. Y no estamos hablando de la persona que va, por ejemplo, que en cualquier establecimiento de salud son súper importantes las personas que hacen el aseo, por ejemplo. Porque sí, claro. No es llegar y barrer, digamos, te vas a encontrar con cosas que son complejas, ¿no?, de manejar. ¿Cuánto gana un funcionario o funcionaria de la salud que está en la escala más baja? Sí, hoy día nosotros, que es parte de lo que yo creo que también desencadena esta molestia, es que hay funcionarios y funcionarias que ganan menos del sueldo mínimo. Del sueldo mínimo acordado, que son los 500.000 pesos. Claro, que es como la ética, digamos. Que es la ética. Ahora, claro. ¿Qué es lo que hace el Estado? Le da un subsidio en la mesa del sector público, cada vez se va acordando un subsidio, 50 lucas para que tú alcances las 500 lucas, el otro 50. ¿Y eso ¿Están incluidos los TENS en eso? Están incluidos los TENS. Entonces, ¿cuál es el reclamo? Es decir, sí, pues estábamos en una labor preocupante, 24 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, turnos de noche, Navidad y Año Nuevo, 18 de septiembre, todos vivimos condicionados a nuestro trabajo y eso merece un reconocimiento salarial, pero también de condiciones. Y esas son las cosas que nosotros hemos planteado. Salud mental, cuidado para los hijos e hijas de trabajadores, una serie de condiciones que hasta la fecha no hemos tenido. Estamos hablando, y aquí esto me parece como importante decirlo también, que es lo que ha pasado en las últimas manifestaciones o en los últimos movimientos, tanto del sector de la salud como del sector de la educación. Como no están pidiendo un aumento de sueldo, sino que están pidiendo mejores condiciones laborales, que no se les están cumpliendo al final, ¿no? Sí, claro. O sea, estamos pidiendo mejores condiciones laborales porque también, yo vuelvo a reiterar, para poder atender con hay un compromiso también, que se hace post-pandemia. Porque post-pandemia los medios de comunicaciones, que les gusta harto el sensacionalismo, también Exacto. Hay que decirlo, empezaron a mostrar, bueno, ¿qué hace un técnico paramédico en un hospital? ¿Cómo vive? ¿Cuáles son los recursos que tiene? Y encontraron una dura realidad, que es la que vivimos cotidianamente, que es decir, con sueldos bajos, hacer una cantidad de turnos larguísimos, turnos largos, etcétera. Yo a veces quedo impactada, 30 horas hay gente que trabaja. Sí, entonces ahí se establecieron compromisos. Y después se graficaron en un programa de gobierno que establece claramente carrera funcionaria para los trabajadores de la salud, establece incentivo al retiro, y hoy día nosotros también estamos planteando una asignación técnica que es un reconocimiento a los técnicos que hasta la fecha no tienen ninguno. Esas materias las venimos trabajando durante meses, y hoy día con los despidos es como preguntar, bueno, ¿qué más? Ya, no tenemos nada, no nos han cumplido nada, y además nos están despidiendo a los que supuestamente se van a ir, porque también eso genera otra... Y eso va a ser carga para los Claro, exactamente, claro. Porque ¿qué ha pasado en algunos lugares? Valdivia cerró las 20 camas.
y dijo ya no hay más alta complejidad en Valdivia y se acaba el hospital base, termina esto y bueno, los que se tendrán que atender tendrán que ir a otras regiones. Puerto, qué sé yo. Exactamente. Claro. Pero en otros se ha dicho, no, vamos a seguir atendiendo igual. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Con la mitad de la gente? ¿Cómo se va a atender? Y eso también es un reclamo de la población. Yo creo que a veces uno se centra solo en el reclamo que se hace a que no me atienden, etcétera. Pero también hay un reclamo desde el punto de vista de no tener lo suficiente personas que puedan dar una atención adecuada. Y yo sé que a veces la ciudadanía ve complejas actitudes en los trabajadores y trabajadoras de la salud al momento de atenderse. Exacto. Eso nosotros no lo desconocemos, pero yo también creo que es necesario que en algún minuto seamos empáticos. Si alguien lleva más Después de 20 horas trabajando. De 20 horas trabajando, de una carga de que no solo los pacientes, son los familiares, que tenemos una situación compleja con los médicos, que cada vez hay más estrés, porque también hay que decirlo, la salud se burocratiza, entonces ya no es solo atender al paciente, sino que hay que llenar 10 hojas antes de atender al paciente, entonces tengo que llenar las 10 hojas, tengo que verlo, tengo que hacer todo lo que corresponde a los controles, etcétera. Además de atender, entonces con con poca cantidad de personal, eso está generando una crisis mayor y yo diría un desencuentro entre cuestiones que antes no ocurrían. Antes del hospital nosotros teníamos una forma de funcionamiento, una buena relación con los usuarios y hoy día eso también se empieza a violentar a propósito de la propia precariedad que vive el sector y que no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, es responsabilidad del Estado, a propósito de su política subsidiaria, pero también es responsabilidad del gobierno que, si bien plantea el fortalecimiento de la salud pública, en las materias concretas eso no se ve tan claro. Karen, clarísima, muchas gracias por estar aquí en el programa, vamos a seguir adelante, pero y una última pregunta que te quiero hacer. ¿Tú crees que debería salir la ministra de Salud, Aguilera? Ya. No nos obligue a contestar eso. ¿Pero por qué no? Si es una pregunta que le estoy haciendo. O sea, lo que pasa es que... ¿Pero cómo lo preguntan? ¿Con respuesta sí o no? No. Nuestro fin no tiene que ver con sacar o no sacar autoridades y como organización. Nuestro fin tiene que ver con las demandas. Y si acá hay personas, autoridades que tengan más sensibilidad, nosotros no nos vamos a oponer a eso, pero efectivamente creemos que hoy día el llamado debe ser a que la ministra asuma la cartera en su conjunto. No puede ser que piense que los problemas de los trabajadores de la salud no son su problema, si ella es la ministra de Salud. Y esperamos que hoy día a las 4 ojalá pueda estar presente en la reunión como un gesto también de entender de que es parte de su cartera y también decir que no solo salud, Hacienda también debe establecer compromisos y yo diría cierta flexibilización a criterios políticos más que financieros, porque si no vamos a terminar no solo con conflictos de salud, sino que en todas las necesidades básicas que hoy día tiene la población. Muy excelente respuesta, Karen. Muy bien. La felicito. Muchas gracias, Karen, por habernos acompañado. Karen, muchas gracias para ti y a través tuyo a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Mucho apoyo. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.